Con Cristo tenemos un nuevo despertar. Nunca perdamos la fe y la esperanza. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún Él me alabarme, salvación mía y Dios mío. Recuerda, cuando Cristo está, todo está bien. En primer lugar, gracias por la oportunidad, Elías, de estar contigo y con tu gente. Realmente siempre es una bendición poder hacerlo y permitir que el Señor haga su trabajo a través de nosotros, ¿no es cierto? Y también al grupo que está escuchando, bueno que estamos juntos y que ustedes eligen estar con nosotros. Es una bendición poder hacerlo y espero que la palabra del Señor sean quien realmente construye algo nuevo en tu vida por lo que conversamos hoy día. Ok, bueno, mira, voy a hacer un paréntesis para recordar que estamos en el tema de construir una caja de herramientas para pelear contra los desafíos cognitivos, de pensamientos que tenemos en esta vida terrenal. La primera parte hablamos de los pensamientos negativos automáticos. En la segunda parte empezamos a hablar del poder de las palabras y en esta clase vamos a continuar con el poder de las palabras. Entonces, básicamente, voy a hacer un repaso muy rápido de la última clase en cuanto al poder de las palabras para que se encaje en lo que estamos haciendo. Hablamos de que la palabra de Dios es verdad, que es poderosa, que no cambia y que tiene autoridad. Entonces, yo decido creer en Dios. Y cuando yo decido creer en Dios, mi cerebro, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu siguen mi liderazgo. Ellos también creen lo que yo creo, sea para bien o para mal. Mi equipo cree conmigo, básicamente, ¿no? Entonces, somos un equipo y trabajamos juntos, pero no somos iguales, somos separados, ¿no? Yo tomo la decisión. Tener fe, hablamos, es una decisión que nosotros tomamos, que yo tomo. Cuando hablo de yo estoy hablando del yo soy, de esa persona privada, profunda, la más íntima persona, no la fachada superficial de quien aparentamos ser. Pero cuando hablamos de yo soy el que toma una decisión de fe, la tomo yo, no la toma mi cerebro, no la toma mi mente, la tomo yo. Entonces, la Biblia se refiere a lo que yo le llamo el yo soy, se refiere a esto como el corazón, lo más profundo, sin máscaras. El Señor nos conoce como nosotros somos en lo más profundo, lo más privado, lo más íntimo, y Él conoce el núcleo de nuestra personalidad, de quiénes somos, cómo actuamos, cómo pensamos, por qué, por qué lo hacemos así. Y hay una gran diferencia entre el yo soy bíblico, la parte bíblica espiritual nuestra, y el yo soy humano, el ego que generalmente se le dice, ¿no? Entonces, pero también hablamos anteriormente en la última clase del distanciamiento que es necesario entre el yo soy, la persona que toma la decisión sobre mi vida, y mis pensamientos y mi cerebro. Y esto lo hacemos para establecer una jerarquía donde queda claramente separar la carne, el yo humano, de la parte espiritual nuestra también, ¿no es cierto? Y también lo separamos para poder observarnos a nosotros mismos. Entonces, la Biblia llama esto el corazón y es interesante ver qué es lo que dijo Jesús referente a esto. Mira, Jesús, después de haber hecho la pesca milagrosa, después de haber sanado a un leproso, después de haber sanado a un paralítico, inmediatamente después de ese pasaje bíblico, Jesús le dice a sus discípulos en Lucas capítulo 5, versículo 21 al 25, pero voy a resumir solamente lo más básico. Entonces, Jesús
conociendo sus pensamientos, ¿no? Porque ellos estaban cuestionando a Jesús. Jesús, la Biblia dice, conociendo sus pensamientos, les respondió y les dijo, ¿por qué pensáis con vuestros corazones? Y para mí siempre ha sido muy interesante que Jesús eligió esas palabras. No les dijo, ¿por qué pensáis con vuestra mente? Pensáis con vuestros corazones, porque Jesús dice, conociendo sus pensamientos, conociendo lo más profundo de ellos, les pregunta, ¿por qué pensáis así? ¿Por qué pensáis así en lo más profundo de tu corazón? Bueno, el tema de hoy entonces continúa con el poder de las palabras y hoy presentaré básicamente lo que vamos a hablar de la fe hablada y también vamos a hablar de lo que la Biblia dice que somos, que tenemos y que podemos en Cristo Jesús. Entonces, la fe hablada crea, la fe hablada crea cosas, crea situaciones, crea algo nuevo. La fe no hablada, no ejecutada, es solamente un pensamiento. Entonces, nosotros, ¿cómo somos salvos? Bueno, somos salvos por la fe ejecutada. Nosotros somos salvos por fe, porque decidimos creer y aceptamos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. La ejecución de la fe hace que se haya la creación de una nueva criatura dentro de nosotros. Entonces, cuando hacemos eso, el gran desafío que nosotros tenemos es la nueva criatura que ha nacido espiritualmente dentro de nuestra vida, también tiene que existir, tiene que coexistir con la carne. Ambos coexisten, la nueva criatura y la carne, pero uno de ellos manda, el otro se somete, y ahí está el tema, el núcleo de lo que es la guerra espiritual. El campo de batalla espiritual está en la mente, ¿no? En nuestros pensamientos, en la forma en que procesamos información. En Gálatas, capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieseis. Entonces, por eso es que es importante que lo que tú piensas y lo que dices afecta tu guerra espiritual. El yo soy, la nueva criatura creada por la decisión de fe, de creer, ¿no? Decide tener fe en Dios. Entonces, tener fe es importante porque un yo soy, mi persona, cuando yo realmente creo fuertemente en Dios, entonces yo puedo tener una fe fuerte, ¿no? Entonces, crea un yo soy, un yo soy que cree en Dios seriamente, crea una fe que es seria y que tiene autoridad y que está comprometida con lo que la palabra del Señor dice y no anda buscando todo el tiempo a ver cuáles son las circunstancias para ver cuál va a ser mi posición referente a lo que está ocurriendo. Hablamos la guerra espiritual la hacemos con las palabras de la Biblia. La mejor defensa que tenemos es utilizar la palabra que está en la Biblia. Así fue como Jesús le contestó a Satanás, ¿no es cierto? Él usó la palabra, lo que la palabra dice. Entonces, es importante que nosotros tenemos que estudiar la palabra, tenemos que conocerla, porque no sabemos lo que no sabemos. Por lo tanto, no puedes declarar lo que no sabes. Si no conoces la palabra del Señor, no la puedes declarar como es necesario. Entonces, en Josué, capítulo 1, versículo 8, dice, nunca se aparte de tu boca este libro, la palabra. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Y todo te saldrá bien. Mira, es una promesa extraordinaria. En Salmos capítulo 1,
Dice más bien, en la ley del Señor está tu delicia y en ella medita de día y de noche. ¿En qué medita de día y de noche? En la palabra. Dice, será, después de eso dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Qué será? ¿Qué será como un árbol? La palabra de Dios será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra plantada será como árbol que no es afectado por las estaciones del año. Entonces, la palabra plantada dentro de mí, yo soy, dentro de mi corazón, en lo más profundo de mí, si yo la creo en serio, no va a afectar, las circunstancias de la vida no van a afectar lo que está pasando en mí, en lo profundo de mí. Todos tenemos dificultades y todos pasamos por momentos, en este día, estamos pasando por cosas difíciles. Pero eso no afecta mi fe, por lo menos afecta la mía, porque decidió mi corazón que no importa que pase lo que pase, mi fe se mantiene firme. Entonces, recuerda que el tema que estamos hablando es el poder de tus palabras. La palabra del Señor tiene poder dentro de ti y tienes que creerla al 100%. Para que la fe funcione, tiene que salir de tu cerebro, tiene que salir de tu mente y tiene que salir de... La única forma que sale de tu mente y de tu cerebro es que la hables. Entonces sale de tu mente en lo que estás pensando, lo que estás creyendo, lo que estás declarando, sale por la boca, ¿no? La palabra hablada sale y el poder de tus palabras sale por la boca. Y esto, obviamente, es importante entenderlo porque vamos a ver más adelante cómo Jesús demostró él que las palabras era necesario verbalizarlas, no solamente pensar en sanar a algún enfermo, pero él tuvo que declarar que iba a sanar a un enfermo. Por lo tanto, lo que nosotros decimos tiene el poder, pero tiene para que la manifestación de la fe, la manifestación de lo que yo creo en la palabra de Dios, para que eso ocurra, tiene que salir de mí, tiene que salir de mi boca para que otros puedan escuchar que la palabra del Señor. Entonces, cuando hablamos de que las palabras son poderosas, yo no estoy hablando de que mis palabras son poderosas o que tus palabras personales y opiniones son poderosas. Yo estoy hablando de que la palabra del Señor tiene poder. Y ahí está la gran diferencia. ¿Qué dice la palabra? Ahora entramos a la segunda parte. Dijimos que vamos a hablar de lo que dice la palabra en lo que yo soy en Cristo, lo que tengo en Cristo, lo que puedo. Empezamos con el yo soy. Yo soy en Cristo. Primero, y mira, esto aquí podríamos hablar por mucho tiempo en la investigación y estudio que estuve haciendo para esta clase. Mira, hay tanto rollo que yo tengo que cortar todo lo que escribí por lo menos en un 80% para poder darlo en el tiempo que tenemos necesario. Así que solamente voy a hacer un par de ejemplos referente a cada una de estas secciones y tú puedes escudriñar qué es lo que tú eres en Cristo Jesús más profundamente también. Pero primero, soy hijo de Dios. En Gálatas, la palabra de Dios dice, Gálatas capítulo 4, versículo 4 dice, pero cuando vino a la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin que recibamos la adopción de hijos. Versículo 6, y por lo tanto son hijos de Dios. Dios envió a nuestro corazón, el espíritu de su Hijo que clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Sí, hijo, y también eres heredero. Cuando hablamos de ser hijo de Dios, no estamos hablando de una relación personal con Dios, ¿no? No estamos hablando de un parentesco. Hemos sido adoptados y la Biblia nos dice que somos hijos de Dios. Aquí va una pregunta. ¿Tú crees? ¿Tú crees que eres hijo de Dios? ¿Tú le crees a la Biblia?
tú crees la palabra, crees en tu corazón, en lo profundo de ti, no en tu mente, no en el intelecto, pero tú crees en tu corazón que eres hijo de Dios. Bueno, si en tu corazón, si tú yo soy lo cree, entonces tu equipo también lo cree. Cuando hablo de equipo, estoy hablando de tu cerebro, tu mente, tu cuerpo, tu espíritu. Cuando tú crees, tu equipo lo cree. ¿Qué otra cosa soy en Cristo Jesús? Soy nueva criatura. En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le respondió y les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es interesante que en el versículo 5, más adelante dice, Jesús respondió nuevamente y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de espíritu, de agua y de espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Y establece una diferencia entre ver el reino de los cielos y entrar en el reino de los cielos. No tengo tiempo para profundizar en eso, pero es importante que se entienda la diferencia, que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. En 2 Corintios, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas estas son hechas nuevas. Nueva criatura. ¿Lo crees? ¿Lo crees tú realmente? ¿Te crees una nueva criatura? Somos una nueva naturaleza, una vida transformada, instantáneamente, espiritualmente, una nueva criatura. La parte humana es un proceso de desarrollo porque, como lo dijimos anteriormente, la carne y el espíritu están en conflicto. La nueva criatura y la carne están en conflicto y viven en conflicto hasta que nos muramos. Una vez que ya vamos al cielo, ahí cambia la cosa, ¿no? Pero, entre tanto, somos una vida guiada y transformada por el Espíritu Santo para dar frutos. Somos hijos de Dios, una nueva criatura en Dios, para hacer la voluntad de Dios, para recibir la vida plena y la vida abundante. Entonces, nuevamente te pregunto, la Biblia dice que somos nueva criatura. ¿Lo crees tú? ¿Le crees a la Biblia? ¿Le crees a la palabra del Señor? ¿Lo crees tú en tu corazón? Bueno, si tú yo soy, si tú profundo en tu corazón, si tú lo crees, tu equipo también lo crees. ¿Qué más soy en Jesús? Somos templo del Espíritu Santo. Pablo en 1 Corintios, versículo 6, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Y todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice, no me dejaré dominar por ninguna. Mira, está hablando Pablo de que yo mando. Yo mando. Yo no me dejo dominar por mis pensamientos y mi angustia y mi depresión y todo esto. Yo no me dejaré dominar por ningunas. Entonces, y después pregunta, entonces, ¿ignoras tú que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis a Dios y que no sois de vosotros mismos? Entonces está claramente establecido en la palabra del Señor que nosotros tenemos el Espíritu Santo y somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Tenemos la Trinidad dentro de nosotros. Dentro de nosotros está Dios, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, después que Jesús se fue al cielo, Jesús en su promesa nos prometió enviar al Espíritu Santo, que sería enviado por Dios en su nombre. Entonces, tener la idea y entender que el Espíritu Santo vive dentro de mí es interesante y nos ayuda a entender que el Espíritu Santo nos da poder. La palabra en Hechos claramente nos dice que obtendremos poder del Espíritu Santo cuando habita dentro de nosotros, para que nos ayude a gobernar a la parte carnal de nuestras vidas. Entonces, nuevamente, cuando la Biblia dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿tú le crees a la Biblia? ¿Tú crees la palabra de Dios? ¿Lo crees profundamente en tu corazón? Si tú crees que eres templo del Espíritu Santo, el resto de tu equipo también lo cree. Si tú no lo crees, si tú lo dudas, si no estás seguro de eso, entonces tu mente y tu cerebro va a estar actuando de acuerdo a esa inseguridad.
y va a estar proveyendo información a tu mente, a tu cerebro, de acuerdo a esa información, a ese planteamiento que tú estás haciendo dentro de ti. Ok, sí, continuamos. ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en Cristo? Tengo vida eterna. La palabra del Señor dice en 1 Juan capítulo 5, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. En otras palabras, solamente porque Jesús vino, porque murió, resucitó, y nosotros lo aceptamos, es la única razón por la cual tenemos la promesa de la vida eterna. La vida eterna no es solamente la extensión de la vida física, es una relación de excelencia para la vida terrenal que se va a transformar en una vida eterna. Es increíble pensar que vamos a cambiar nuestra forma de vivir a una forma espiritual que va a ser por la eternidad. La promesa de Dios por su palabra es que viviremos eternamente con Él y que seremos participantes de su gobierno espiritual y celestial, y que estaremos acompañados por nuestros seres queridos que han aceptado al Señor. La Biblia dice que tú tendrás vida eterna a través de Cristo. ¿Tú le crees a la Biblia? ¿Tú crees eso dentro de lo más profundo de tu corazón? Si tú crees eso, entonces tú vas a tener la certeza que tu equipo también lo cree, y tú vas a actuar, vas a hablar, vas a vivir con ese principio y valor dentro de tu vida. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa entonces tenemos? ¿No? ¿Qué otra cosa? Tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. En Romanos capítulo 8, versículo 9, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, que es el Espíritu de Dios que mora en vosotros. No solo somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y el mismo Espíritu que levantó a los muertos de Jesús mora en vosotros. Y ese mismo Espíritu, la palabra dice, es el que nos va a levantar y llevarnos hacia la vida eterna. Él es médico. Es importante que no solamente tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, pero el Espíritu nos da poder para poder vivir y para poder conquistar, para poder vencer, para poder reinar junto con Él. Entonces, además, al tener el Espíritu Santo, tenemos el Consolador, el guiador que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Entonces, es importante que nosotros aceptemos la idea que es algo divino lo que está viviendo dentro de nosotros. El Dios, Jesús, el Espíritu Santo, omnipresente, omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo puede, omnipotente, vive dentro de nosotros. Ahora, pasamos a la última parte de esto. ¿Qué es lo que puedo yo hacer en Cristo? Bueno, la palabra da tantas opciones referente a esto, pero una de las que a mí me llama la atención es que podemos vencer al mundo. En primera de Juan capítulo 5, versículo 1, versículo 4 dice, porque todo el que es nacido de Dios, todo el que es nacido de Dios vence al mundo y está en la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y después enfatiza eso. La razón por la cual vencimos al mundo es por nuestra fe en Dios. No lo vencemos porque tenemos una fe liviana o porque nosotros pensamos que somos muy fuertes. Vencemos al mundo por nuestra fe en Cristo Jesús. Porque en el versículo 5 más adelante dice, ¿quién es el que vence al mundo? Jesús Cristo, el Hijo de Dios. Está escrito en la palabra. Literalmente hablando, este versículo es muy desafiante para mí, porque dice vas a vencer al mundo. Pero literalmente hablando, el mundo es demasiado grande para que yo, Luis Acevedo, lo venza. El mundo es demasiado grande. Yo personalmente no puedo afectar cambios en la China o en Corea o en Asia. Yo personalmente no lo puedo hacer. Por lo tanto, la Biblia está hablando del mundo espiritual. El mundo espiritual, lo que vive dentro de nosotros. Y el mundo espiritual no tiene fronteras. No tiene limitaciones. La palabra del Señor dice que para Dios no hay nada imposible. Bueno, yo con frecuencia, ustedes me han escuchado hablar, yo hablo de mi mundito.
Y la razón por la cual yo hablo de mi mundito es precisamente por este versículo que acabo de leer. Porque mi mundito tiene dos dimensiones, la dimensión humana y la dimensión espiritual. En la dimensión humana, mi mundito externo tiene que ver con las personas, tiene que ver con la familia, tiene que ver con la carrera, con principios, con valores, con amigos, con enemigos, tiene que ver con todo eso. Mi mundito personal interno tiene que ver con mi cerebro, con mi mente, con mi cuerpo, con mis temores, con mis placeres, con mis trancas, satisfacciones, rechazo, aceptación. Ahora, por la parte espiritual, mi mundito espiritual no tiene fronteras terrenales o espirituales. En mi mundito espiritual, en oración, yo puedo ir al trono de Dios. La palabra dice que tenemos acceso al trono de Dios a través de Cristo Jesús. En mi mundito espiritual, yo puedo ir a Suecia, puedo ir a Corea, puedo interceder por personas que viven en esos países, aunque yo esté aquí y donde tú estés, tú puedes interceder por otras personas que están en otros lugares físicamente. Pero también, afortunadamente, también yo puedo ir físicamente a uno de estos países para predicar su palabra, para compartir mi fe, para orar por los enfermos, para que sean sanos, para cumplir el mandato, ir por todo el mundo y predicar mi evangelio a toda criatura. El tema es que donde yo vaya, a cualquier país que yo vaya, yo llevo mi mundito. Y lo que yo creo y lo que yo pienso y mi fe, sea débil o sea fuerte, el paquete que yo llevo conmigo, lo llevo al mundo donde voy. Así que por eso que es importante que mi mundito tiene que estar alineado con la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que el Señor quiere que yo haga en mi mundo? Pero generalmente nosotros vivimos en mi mundito. Lo que yo le llamo mi mundito es una área donde es el área donde yo me muevo, es el área donde yo respiro, es el área donde yo convivo, yo comparto. El área física de mi mundito es más pequeña. El entorno, la agencia que yo tengo en mi mundito es más pequeño. Es en el caso cognitivo, en el caso biológico, llega a ser microscópico. Mi mundito es micro, ni siquiera lo podemos ver con los ojos, lo que ocurre dentro de mi mundito cognitivamente o biológicamente. En el caso espiritual se enfoca en mi Dios, en su bondad, en su dirección, en su ayuda en tiempos difíciles, ¿no? En mi mundito tiene ayuda en tiempos difíciles de parte de Dios porque yo tengo fe en Dios. Y solamente porque tengo fe en Dios, tengo fe en sus bendiciones, tengo fe en su capacidad infinita, en su protección, en lo que Él puede hacer. La Biblia dice que tú puedes vencer al mundo por tu fe. ¿Tú le crees a la Biblia? ¿Tú crees a Dios cuando dice que tú puedes vencer al mundo en tu corazón profundamente? Bueno, si tú crees que puedes vencer al mundo, entonces tu equipo lo va a creer. Yo creo con toda mi fe, con toda mi fuerza, que yo puedo vencer a mi mundito, ¿no? Que gano todas las peleas y todas las batallas, no las gano todas. Pero yo voy a pelear convencido de que voy a ganar. Y con eso me lleva a hacer todo lo que yo pueda hacer de mi parte, ¿no? Todo lo que yo pueda hacer de mi parte para cumplir con lo que yo quiero hacer y con lo que el Señor quiere que yo haga también. Entonces, ¿qué otra cosa podemos nosotros hacer? Podemos resistir al diablo. Cortar un poco esto, un poco más corto para tener el tiempo que necesito. Podemos resistir al diablo. En Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. En 1 Juan 4:4 lee tú cómo dice que podemos resistir al diablo. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, también lee las armaduras que tenemos para resistir al diablo. Entonces la Biblia dice que podemos resistir al diablo. Si yo creo en mi corazón profundamente que yo puedo resistir al diablo, cuando el diablo me ataca, no me achico. Cuando el diablo me ataca, yo me pongo a pelear, porque yo creo que puedo resistir al diablo. Pero si yo no creo
entonces mi mundito, mi cerebro, mi mente, mi cuerpo, mi espíritu también no creen y no pueden actuar espiritualmente de acuerdo a la palabra de Dios si yo no estoy pensando y viviéndolo de esa manera. Entonces, la Biblia dice que podemos resistir al diablo y lo podemos hacer si creemos realmente. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Echar fuera de demonios, hablar en lenguas. Podemos tener la protección contra cosas mortíferas. Podemos sanar a los enfermos. La palabra del Señor lo dice claramente, ¿no? Que al Señor no le gusta que seamos duros de corazón y que haya incredulidad. Cuando en Marcos capítulo 16, versículo 14, Jesús les dice, finalmente se apareció a los 11 mismos y estando ellos sentados en las mesas, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Está hablando que estaban pensando en su corazón, en lo más profundo de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Jesús no le gustó esa actuación de la falta de fe en cuanto a lo que nosotros podemos hacer. Entonces, después de eso, fue donde les dijo, y en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes por las manos y beberán cosas mortíferas y no les hará daños y sanarán a los enfermos, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. ¿Crees tú que puedes hacer eso? Mira, si tú lo crees, tu equipo lo cree. Si tú lo crees, tú vas a actuar de la forma en que estás creyendo profundamente en tu corazón. Si tienes una fe débil, no vas a poder declarar con potencia divina lo que tú puedes hacer en Cristo Jesús. Hay una gran diferencia entre leer, creer y hacer. Hemos hablado de lo que la Biblia dice que somos, tenemos y que podemos. Hay una gran diferencia en leer, creer y hacer. Si lo leo y no creo, no transforma nada. No hay cambio. Si lo leo y lo creo y no hago nada, no transforma nada. No hay cambio. Pero si lo leo, lo creo y hago algo para implementarlo, entonces recibimos el empoderamiento del Espíritu Santo para tener la autoridad que Cristo nos dio y nos prometió y nos delegó a nosotros. Y dijo, vosotros pondréis las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No dice, tú le vas a orar a Cristo para que Cristo venga y los sane. No, tú, porque tú sabes y crees que tienes el Espíritu de Dios y crees que la palabra de Jesús es verdad y se va a cumplir. Con fe pones las manos sobre los enfermos y van a ser sanos. Eso es de acuerdo al plan de Dios, porque Jesús mismo dijo, yo hago lo que el Padre me dice que haga. Entonces, es interesante ver la gran autoridad que él tenía, pero también es interesante ver donde no ocurrieron milagros porque la gente decidió no creer. La gente decidió no creer. Entonces, lo que crees puede ocurrir. Lo que no crees no va a ocurrir. Entonces, recuerda que en esta clase estamos hablando del poder de las palabras. Para que la palabra de Dios funcione en ti, tienes que creerla. Tienes que creer la palabra de Dios, tienes que creerle a Dios. La fe es primordial. Todos tenemos fe. Tenemos fe carnal y tenemos fe espiritual. La fe carnal es una fe intelectual, es superficial, hasta a veces es artificial, porque inventamos justificaciones, ¿no? Y la fe carnal se basa en tu capacidad. Se basa en tus circunstancias, se basa en tu historia y en tu experiencia. La fe espiritual habita en el corazón del hombre, habita en lo que yo le llamo el yo soy. Es profunda, es intensa, no tiene miedo, no tiene miedo. Fe en Dios es necesaria, es vital. Fe en su palabra, fe en sus promesas, fe en que Él todo lo sabe, fe en que Él todo lo puede, fe en que Él está en todas partes, fe en que no hay nada imposible para Él. Lo que yo soy, lo que yo creo, lo que yo puedo, no funciona sin fe, aunque hayamos leído la palabra de Dios que dice lo que puedes, lo que tienes y lo que eres. No funciona sin fe. No funciona si no lo crees
profundamente dentro de ti. Solo funciona profundamente cuando la palabra de Dios, le crees a la palabra de Dios y crees lo que Dios dijo. El Señor dijo en Mateo capítulo 22, 37, Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y este es el primer y más grande mandamiento. No puedes, a ver, veamos esto. ¿Puedes amar a alguien a quien no le crees? ¿Cómo sería eso? Para mí sería imposible. Dios quiere que le ames y quiere que le creas. Entonces, si tú le crees, ya cambiamos el perfil a una cosa totalmente diferente. Pero, pero creer solo existe, esto es importante, el creer solo existe dentro de mí, dentro de mí. Ahí existe el creer, ¿no? Existe en tu corazón, en lo más profundo de tu yo soy, ¿no? Ahí existe el creer, habita dentro de ti. Tu fe tiene que nacer al mundo exterior. Tu fe tiene que salir de aquí adentro hacia afuera. Y la palabra del Señor nos dice que tiene que salir por la boca, ¿no? Bueno, a los pensamientos obviamente salen por la obra y las palabras salen por la boca, ¿no? Y es importante porque las palabras son semillas y son semillas para ti mismo y son semillas para otros. La palabra que sale de tu boca dan vida a tu fe. Mira, aquí está el ejemplo más importante. Jesús tenía fe en Dios y le creía a Dios y creía en la palabra de Dios. Jesús sabía que era hijo de Dios, pero él declaró que soy hijo de Dios en Juan 10, 36. Él no solamente creyó que era el hijo de Dios, lo declaró. Jesús dijo, creía que era el pan de vida y dijo y lo declaró, yo soy el pan de vida. Jesús dijo, creía y dijo que era la luz del mundo y dijo, yo soy la luz del mundo. Todo lo que Jesús estaba haciendo siempre lo estaba declarando con su voz, ¿no? Yo soy la puerta, dijo, porque creía que era la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque creía que Él era el camino, la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, porque lo creía. A la suegra de Pedro le dijo, levántate. Y ella se levantó. Levántate, una palabra, levántate. Y se levantó sana. A Lázaro le dijo, ven fuera. Y resucitó. A la tempestad la arrepintió y le dijo con su voz, y la tempestad se calmó. Al leproso le dijo, sé limpio, y fue sano. Al centurión le dijo, como creíste, así te será hecho, y fue hecho. A los endemoniados le dijo, id y sal fuera, y salieron, y fueron libres. Entonces, Jesús sabía que él creía. Jesús no tenía dudas referente a la palabra del Señor. Y en sus oraciones que hacía y en sus peticiones que él hacía al Padre, las hacía de acuerdo al plan de Dios. Él con valentía y con denuedo declaraba la palabra del Señor y cuando Jesús hablaba, las cosas cambiaban. Y la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos el mismo poder que nos ha dado por el Espíritu de Dios. Y que la palabra de Dios, que es la palabra de Dios que sale de nuestra boca, es la que tiene poder. No mi opinión. La palabra de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de declarar, yo declaro, declaremos la palabra de Dios, no lo que nosotros queremos, no lo que deseamos, declaremos la palabra de Dios. Las palabras tuyas también son poderosas. Y a lo mejor, para empiezo a terminar, a lo mejor te preguntas, bueno, ¿y cómo funciona esto de fe con todo el tema de la parte psicológica, cognitiva, biológica, genética en nuestras vidas y en nuestra fe? Bueno, ¿esto cómo funciona? El cerebro siempre está escuchando lo que decimos y lo que pensamos. Y funciona como los ángeles, lo he dicho un par de veces ya, en el sentido de que ellos están listos, los ángeles están listos para hacer la voluntad de Dios. El cerebro siempre está escuchando y está listo para hacer tu voluntad, lo que tú estás mandando, ¿no? Tu cerebro está listo para hacer lo que tú dices y lo que tú piensas. El doctor Daniel Amen
después de cientos de miles de escanes que hizo con mucha gente, él llegó a la conclusión de que el cerebro crea la mente. El cerebro crea la mente. Las palabras y los pensamientos salen de tu mente por la boca. Las palabras salen por la boca, ¿no? Salen por la boca, ¿no? Y de ahí entran a tus propios oídos. Entran a tus propios oídos. Tu mente percibe la idea y se pone a trabajar con el equipo interno para ejecutar lo que acabas de decir. El cerebro, la mente, el cuerpo y el espíritu siempre trabajan en equipo. Cuando tú hablas y cuando tú piensas, esta parte es importante, me interesa porque aquí está la parte científica de cómo funciona. Cuando tú piensas y hablas, el cerebro crea química para informar a los sistemas internos de qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. La mente, con eso, es estimulada con pensamientos relacionados. Y la mente, junta con el cerebro, buscan información, investigan la historia, los sentimientos, las emociones, las experiencias para ejecutar lo que tú quieres. Aquí te doy un ejemplo práctico. Tú, yo soy, ¿no? El jefe, manda con tus pensamientos y piensas que quieres ir al otro lado de donde estás, donde quiera que estés. Digamos que estás a 10 metros, quieres ir a 10 metros. Tu cerebro escucha y crea la química para iniciar la ejecución. Tu mente percibe el requisito de lo que tú deseas y se pone a investigar. Investiga, hay obstáculos entre aquí y 10 metros, hay un hoyo, hay una bomba, hay personas entre medio con quien tengo que manejar el camino. Entonces, yo soy, tu persona, acepta o rechaza si vas a ir al otro lado o no. Si tú lo aceptas, tu cerebro, tu mente, tu cuerpo coordinan la ejecución de la idea y tú empiezas a dar el primer paso hacia ir al otro lado, el segundo paso hasta llegar a tu objetivo. Entonces, cuando esta idea ocurre con mucha frecuencia, entonces se transforma en un hábito donde ya ni siquiera lo tienes que pensar. En este caso, el pensar, sentir y elegir son casi automáticos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, tú dices, yo siempre tengo mala pata, porque la dinámica funciona igual. La dinámica de esto funciona igual en el sentido espiritual. Pero hablando prácticamente, tú dices o piensas, dices con tu boca, yo tengo mala pata. Si algo malo va a pasar donde yo estoy o me va a pasar a mí. Eso es una fe negativa. Tu cerebro, tu espíritu, tu cuerpo están escuchando y van a tratar de cumplir tu fe negativa. Por eso es que la palabra nos enseña a conocer, a estudiar, a creer, a declarar la palabra de Dios. Si no la crees, tú no puedes declararla con autoridad divina. Porque creer es tener fe. Y tener fe crea fe. Cuando nosotros decimos, no te creo, cuando le dices tú a alguien, no te creo, eso implica que no le crees lo que estás diciendo, que están diciendo. Y por lo tanto, no tiene peso. No vas a actuar sobre eso. ¿Qué es la fe? La Biblia nos dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, si la fe habita en tu yo soy, en lo más profundo de tu persona, en tu corazón, en lo más íntimo de ti, entonces la fe te va a llevar por el camino correcto. La fe es como una circunvalación que no pasa por el cerebro, no actúa junto de acuerdo a todo esto, ¿no? Entonces, si el yo soy ordena a qué vamos a hacer, cómo lo voy a hacer y cuándo lo vamos a hacer, y tú lo haces en serio, el resto de los sistemas se enlazan con lo que tú acabas de pedir. Y tu espíritu también es parte de esto. En cuanto a la fe en Dios, su palabra es verdad, su palabra es poderosa y se manifiesta en lo que nosotros queremos hacer y estamos haciendo. Entonces, es importante que tomemos el tema del poder de las palabras, en el sentido de que
de que la palabra del Señor es la parte más importante y que necesitamos creerla, leerla, conocerla, declararla para que pueda ser manifestada en nuestras vidas. Así que bueno, ahí los dejo con esto para que se entienda la relación entre el poder de las palabras, de nuestras palabras, lo que es la palabra del Señor, lo que es que eso crea fe cuando nosotros decidimos tener fe, y cuando decidimos tener fe, entonces nuestro equipo actúa de acuerdo a eso. Y entonces la palabra del Señor se puede hacer realidad cuando sale de dentro de nuestra cabeza y es manifestada y es declarada para que se manifieste la realidad de lo que la palabra que estamos declarando. Ok, Elías, te la entrego a ti la clase para que veamos a ver conceptos, ideas, opiniones, a ver qué pasa. No te escucho. Ya. Bueno, aportar un poquito desde el punto de vista científico. Lo que hemos estado hablando se llaman sesgos cognitivos, donde yo pienso al día que me va a ir bien y mi mente se encarga de desechar todo lo que no esté de acuerdo con eso y se encarga de aprobar todo lo que esté de acuerdo con eso. Entonces, los sesgos cognitivos funcionan para bien y funcionan para mal. Si yo digo que va a estar todo mal, el sesgo cognitivo en mi mente actúa aprobando todo lo que va a estar para mal y rechazando todo lo que va a estar para bien. Y esto pasa porque mi cerebro escucha lo que digo. Entonces, básicamente, el tema es, ten cuidado con las palabras que dices, porque tu cerebro está escuchando. Y eso es vital. Lo segundo, claramente, la gente que tiene fe se mejora 2 veces más de la depresión que la gente que no tiene fe o un trastorno de ansiedad. Y esto tiene que ver con lo que Luis decía, el poder de la palabra, o sea, no de cualquier palabra. Básicamente el poder de la palabra no solamente es mi fuerza, sino la fuerza de Dios en mí. Y eso puede transformar. Y esto como tips para lo que es el trastorno de depresión o ansiedad, es fundamental empezar a declarar palabras de gratitud. En la clase, me parece que es la número 5, hablamos del efecto de la gratitud y cómo las palabras que yo digo hacen un cambio estructural y molecular a nivel de cerebro, produciendo un cambio y crecimiento en el hipotálamo, en las amígdalas y en el sistema límbico. Por lo tanto, cuando yo empiezo a ocupar palabras de fe o palabras de gratitud, claramente empieza a mejorar esto. Por otra parte, en nuestro cerebro tenemos un gen que se llama BMAT2. El BMAT2 está asociado al miedo y está asociado a la fe, está en el lóbulo frontal de tu cerebro. Y este BMAT2, cuanto mayor es la fe, más crece y más se expande. Cuanto mayor es el miedo o la ansiedad, más se achica. Se le ha llegado a llamar el gen de Dios, porque claramente se expresa mayoritariamente a través de la fe. Este gen lo descubrió Dean Hammer, que es un genetista internacional, que claramente mostró que este gen es ultra complejo y es tan complejo que la evolución no lo puede explicar. Por lo tanto, estamos hablando de algo completamente científico que está en nuestra mente. Este gen también explicaba Dean Hammer que es capaz de explicar, no importando cuán antigua era una civilización, siempre buscaba adorar a Dios. Siempre hay una conexión de lo divino con lo natural. Y lo divino es que Jesucristo vino a deshacer las obras del mal en cada corazón, primera de Juan 3:8, y segundo, vino a restablecer el reino que se perdió con Adán, o sea, el reino del bien, porque esta es la lucha entre el bien y el mal en cada mente, es la lucha entre la luz y la oscuridad en cada mente, es una guerra que tú peleas, consciente o inconscientemente, todos los días, y cada vez que gana lo negativo, lo oscuro o lo malo, tú vas a pasarlo mal. De hecho, para que sepan, no existe la sabiduría en la mentira, no existe la sabiduría en la deshonestidad, no existe la sabiduría en la infidelidad.
Existe la sabiduría en lo contrario, en la verdad, en la honestidad. Fíjense que la sabiduría está del lado del bien. Por lo tanto, si yo quiero tener mi mente sabia, mi mente sana, yo debo caminar por el camino del bien. Y para esto debo empezar a proclamar estas palabras. Científicamente, hoy se le está llamando programación neurolingüística, pero programación neurolingüística no es más que lo que Luis estaba hablando hace rato, es la declaración de fe. Es algo tan antiguo como la Biblia que hoy día le están colocando un nombre científico. Sin embargo, es extremadamente antiguo. Entonces, hoy le llamamos programación neurolingüística, pero nosotros le llamamos declaraciones de fe. Recuerda que tu declaración de tu palabra, tu cerebro lo está escuchando. Y aunque nadie te escuche, tu cerebro sí lo está escuchando. Ten cuidado con lo que declaras. Ten cuidado con tus palabras. Como dato para el trastorno, ansiedad y depresión, cuida tus palabras para que tus palabras sean tu apoyo, para que tus palabras sean un tip para mejorar tu calidad de vida. Sana tu corazón por sobre todas las cosas. Y eso te va a ayudar como un tip súper importante, la renovación de la mente. Recuerda que nosotros tenemos una estructura mental a través de la cual vemos la vida. ¿Y qué es la estructura mental? Acuérdense de la clase 4 clases anteriores. La estructura mental es el conjunto de pensamientos y experiencias, emociones con el cual vemos la vida. Y si tú quieres cambiar lo que vives, debes cambiar lo que piensas, porque tú ves la vida no es como es, la vida es como tú la ves. La vida no es como es, la vida es como tú la ves. Y eso depende de tu estructura mental y eso depende de cómo alimentas tu mente, no solo con lo que otros dicen, sino con lo que tú dices de ti mismo. Y lo que tú dices de la palabra que es más poderosa que tú. Entonces, como tip, en general, podemos usar las palabras a favor nuestro, usando la fe y la gratitud para salir de todas estas situaciones. ¿Dudas o preguntas? Elías, un punto importante en cuanto a la aplicación, porque yo siempre estoy pensando, ok, ¿qué hago con esto? Con lo que enseñamos, ¿qué hago con esto? ¿No? La aplicación que yo quiero desafiar al grupo con esto es que hazte un favor, desarrolla dendritas de fe en tu cerebro. Utiliza lo que hemos estudiado de la neuroplasticidad para crear senderos y fortalezas y dendritas de fe. Porque una vez que tú tengas eso en múltiples lugares dentro de tu cerebro, vas a empezar vas a ser atraído a pensar de esa manera. Cada vez que pienses en una situación, tu cerebro va a investigar junto con la mente cuál es el punto de vista de la fe. Ni siquiera lo tienes que pensar, porque cuando tú estás pensando algo, la mente escudriña a nivel subconsciente, tú ni siquiera sabes las historias, los recuerdos, las sensaciones que está acumulando la mente para traerlas al cerebro y llevarlas a un nivel consciente. Entonces, la aplicación de esto es hazte un favor a ti mismo, desarrolla dendritas de fe, utiliza la neuroplasticidad, la capacidad de cambiar tus pensamientos con tus propios pensamientos, creando senderos de fe, creando fortalezas de fe en tu propio cerebro, en tu propia mente, para que lleguen a ser un hábito y parte de tu identidad. Eso es. Eso es parte de lo que llamamos renovación de la mente. La renovación de la mente cambia tu pensamiento, por lo tanto cambia tus decisiones, cambian tus acciones y por lo tanto el resultado. Si no cambias tus pensamientos, claramente no cambiarán tus decisiones, claramente no cambiarán tus acciones y claramente no cambiará tu vida. Entonces, si sigues haciendo lo que hasta hoy haces, seguirás viviendo lo que hasta hoy vives. Si quieres cambiar lo que hoy haces y lo que hoy vives sobre todo, debes cambiar lo que hoy haces, pero para eso debes cambiar el pensamiento. Y para eso tenemos las declaraciones de fe. Y para eso tenemos usar nuestra boca a nuestro propio beneficio, no en contra Oye, nuestra.
Oye, entre paréntesis, la forma en que hacemos neuroplasticidad en nuestro cerebro es declarando la palabra del Señor. No solamente que la pienses, pero declara la palabra del Señor para que tus oídos la escuchen y tu cerebro empiece a crear química que está en línea con la palabra de Dios. Entonces, es importante que entendamos que la neuroplasticidad divina, ¿no? Tiene que ver con la declaración de la palabra del Señor. Y si quieres cambiar, en vez de hacer esfuerzo intelectual y por tus propias capacidades y todo eso, tú puedes tratar de hacerlo y que te vaya bien. Pero si quieres cambiar de una forma realmente radical y profundamente, entonces utiliza la palabra del Señor para cambiar la estructura de tu cerebro con la palabra del Señor. Eso se llama neuroplasticidad espiritual. Y eso es cambiar un poco la mente hacia eso. ¿Alguna duda o pregunta? Utilicen esto a favor de ustedes, ¿ah? Utilícenlo a favor. ¿Dudas o preguntas? Les aviso, hoy día me respondió Noemí Rodríguez. ¿Se acuerdan que yo les tenía prometido una clase de que era muy importante, que yo le decía inteligencia emocional? La Noe la va a dar en la primera semana de agosto, que vendría siendo la próxima semana. Entonces, vamos a tener con nosotros una gran persona, que es la Noemí. Yo la admiro mucho, la quiero mucho, es una gran persona, así que no se olvide, vamos a tener lo que se llama inteligencia emocional, para saber cómo controlamos emociones. Esto es súper importante para el manejo de lo que son las crisis de pánico. Así que vamos a estar viendo eso también. No solamente hoy día estábamos viendo el poder de las palabras y de la estructura mental y cómo afectamos esto a través de nuestras propias palabras. Creo que fue una linda clase. Vamos a dejar posibilidad de que ustedes opinen, aporten, cuestionen, pregunten todo lo que quieran. Pueden escribir al chat o pueden abrir sus micrófonos, como deseen. Si tienen alguna duda o pregunta, ¿cómo puedo cambiar mi pensamiento? Por ejemplo, que ese pensamiento intrusivo, ese pensamiento tormentoso, ese pensamiento de miedo o de preocupación, si tienen dudas sobre eso, pregunten, aprovechen, Buenas aprovechen. noches, ¿me escuchan? Absolutamente, Sí. Olguita. Primero, disculpar, llegué un poquito atrasada, pero llegué a conectarme corriendo. Eh, en realidad quiero contarles algo con referente a todo lo que estudiamos hoy día. A mí me pasa eso, de repente tiene que ver con la fe, como algo en mí me dice, no puedes dudar de Dios, Dios no te va a fallar, pero siempre está como mi miedo, y si falla, eh, y hoy día, una vez más, el Señor me sorprendió. Tuve una situación súper incómoda aquí en el condominio. Lamentablemente nos entraron a robar. Tuve que hacer un seguimiento de cámara y fue por un error del guardia. Y más encima la persona que le entraron a robar es muy problemática. Así que imagínense, estuve todo el día, porque eso ocurrió ayer, todo el día con un dolor de estómago, nerviosa, y de verdad lo único que hice fue orar, orar, y le dije, Señor, te entrego esto porque yo no me la puedo, no me la puedo, de verdad que no me la puedo. Y mi mente me decía, de verdad, algo me decía, ¿estás segura que va a entregar todo esto al Señor? Sí, estoy segura. Algo en mí luchaba y yo decía, sí, le entrego a Él, que sea lo que Él diga, yo ya no puedo con esto. Yeah. Y porque yo iba a preparar una reunión tormentosa, así que poco menos nos íbamos a agarrar a combo. Y el Señor me sorprendió, de verdad, fue en calma. La persona reconoció que también fue un error de ellos, porque su hijo trae muchas personas ajenas de la comunidad, y muchas veces él se molesta cuando nosotros le pedimos los datos, la cédula, y bueno, las falencias que la gente cree que porque viene en un condominio
es extremadamente seguro y no es así, porque siempre el ladrón siempre busca cómo ingresar. Y, y después que terminamos, yo decía, alabado sea el Señor de verdad, agradecía porque mi mente decía una cosa, me hacía temer y yo decía, no, yo no puedo perder la fe, el Señor está aquí, tú crees en un Dios poderoso. Entonces lucho, eso le iba a preguntar, hermano, lucho con eso, no poner en duda, no poner en Sí, duda el poder del Señor. Y una vez más él me sorprendió, así quedé de verdad. Y ahora justo me conecto y todo tiene que ver con la fe, lo que decía el mundito, mi mundo y el mundito. Wow, quedé sorprendida. Así que muchas gracias por todo lo que nos es. Porque el Señor los usa y nos educa y no sé, es maravilloso. De verdad yo no tengo palabras para dar gracias a Dios, no, creo que me faltan. sí, Gracias. sí, Olga, sabes, el Señor siempre nos sorprende, ¿ah? Lo interesante para mí es que en nuestras debilidades Él no nos rechaza. Él conoce nuestro corazón. Cuando nosotros decidimos creerle, la carne siempre va a estar peleando. La carne nunca deja de, porque es la carne. Y Pablo habla muy claramente de su guerra interna que tenía con su propia carne, ¿no? Hago lo que no quiero hacer y no hago lo que quiero hacer, ¿no? Y obviamente siempre está la carne dando su opinión, vamos a decirlo así, ¿no? Aunque no se la pedimos, pero la carne da su opinión. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser el guardia, tenemos que ser el guardia de nuestra mente. Tenemos que ser como el Espíritu Santo que está cuidando y protegiéndonos, ¿no es cierto? Que donde tenemos que cuando entra un pensamiento intrusivo, y tú sabes en tu espíritu que eso no está en línea, no está en línea con la forma en que yo debo estar actuando o con lo que el Señor quisiera que yo estuviera haciendo. Entonces, cuando entra un pensamiento de esos, ahí es donde nosotros tenemos que tomar la autoridad. Si tenemos fe, si creemos que la palabra de Dios es verdad y que nos da autoridad para tomar todo pensamiento cautivo, el Señor no nos hubiera pedido a nosotros que nosotros tomemos pensamientos cautivos, ¿no? Sí, perdón, lo dije mal. Si el Señor hubiera querido que nosotros oremos para tomar un pensamiento cautivo, entonces hubiera dicho ora, ¿no? Pero Pablo, la forma en que lo escribió, dijo, ustedes toman sus pensamientos cautivos. ¿Para qué? Para hacer la buena voluntad de Dios, ¿no? Entonces, cuando hay pensamientos que sabemos que no son negativos, no nos traen bendición, destruyen el momento, destruyen la felicidad, destruyen la paz, ahí es donde nosotros tenemos que decirle a los pensamientos, hey, ¿qué estás haciendo aquí? Tú no perteneces aquí, no te doy permiso. Ya entraste como el ladrón que tú estabas diciendo, ¿no? Entraste, pero ahora que entraste aquí, te voy a dar una patada y para afuera, ¿no? Entonces, y nosotros tenemos que tomar autoridad y decir que en el nombre de Jesús echamos todo pensamiento fuera de nuestra mente. Y yo lo he dicho muchas veces, ¿no? Hay diferentes formas en que podemos hacerlo, pero yo me pongo a cantar, yo me pongo a orar, me pongo a hacer ejercicios donde ya no permito especialmente cantar y orar o recitar versículos de la Biblia, porque normalmente no podemos tener dos pensamientos a la misma vez en la mente. Tienes uno o tienes el otro, pero no dos. Entonces, cuando hay un pensamiento negativo de ese tipo, yo te recomiendo que lo mejor que puedes hacer, si es algo recurrente en tu vida, lo es en todos nosotros, entre paréntesis, Olga, no eres la única. Todos tenemos el mismo desafío, pero hay versículos que son claves personalmente para cada persona, ¿no? ¿Cuáles son los pensamientos claves que a ti, los versículos claves que te ayudan cuando se trata de tener fe en Dios, cuando estamos enfrentando cosas difíciles, cosas que no sabemos cómo a declarar qué es lo que la palabra del Señor dice referente a eso, ¿no? No te dejaré huérfano, aunque yo esté solo aquí, aunque todos estén en contra de mí, yo declaro que yo no soy huérfano, yo soy hijo de Dios y mi Padre tiene buenos planes para mí. Y declaramos eso mientras estamos echando ese pensamiento negativo afuera. Pero yo creo que es algo que es parte de nuestra naturaleza. Solamente la verdad es que nosotros tenemos la capacidad y tomar la decisión de aceptar y alimentar o rechazar
y sacarlo fuera. Bien, Dios les bendiga. Chao, chao. Cuídense Chao, mucho. chao. Que Dios les acompañe en todo. Chao, chao. Igualmente, Dios te bendiga. Buenas noches. no le sirve. Buenas noches. Vivi dice amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Dios esté con ustedes. Chao, chao. Amén.